Bienvenidos a otra conferencia de Labinar, un espacio donde exploraremos una de las herramientas de inteligencia artificial que está redefiniendo la interacción entre humanos y tecnología. Hoy nos adentraremos en Gemini, la IA de Google, un asistente que va más allá de responder preguntas, es un compañero capaz de entender, crear y colaborar en tiempo real. En esta sesión, descubriremos cómo Gemini puede potenciar nuestra productividad, creatividad y toma de decisiones, ya sea en el ámbito personal, educativo o empresarial. Aprenderemos a aprovechar sus funciones más relevantes, desde la generación de contenido hasta el análisis de datos, y exploraremos casos prácticos que ilustran su impacto real. ¿Listos para conocer cómo Gemini puede convertirse en su aliado estratégico? Comencemos. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Espero se encuentren muy bien. Y yo feliz de poder presentar un poco todo este tema que viene de la nube. Y espero, mi objetivo con esta presentación, yo conocí al doctor Ricardo en una junta que tuvimos en octubre en la Universidad de Guadalajara, un coloquio estudiantil, donde él presentaba la inteligencia artificial desde el lado de la investigación. Y qué valioso es poder entender el cómo, y yo lo veo desde el punto del lado de vista comercial que se refleja en el para qué, ¿no? Entonces, todo ese análisis de datos con diferentes inteligencias artificiales y diferentes marcas se ve reflejado hoy en la siguiente sesión que vamos a tener, y es por eso que hoy presento la nueva forma de la nube y la visión de la inteligencia artificial a partir de Google. Ya el maestro me hizo favor de presentarme. Bueno, y no vale más tiempo que gastemos ahí. Te regalo mis datos de contacto. Ojalá le puedas sacar un screenshot, seguirme en redes sociales. Constantemente estamos mandando información sobre lo que es la inteligencia artificial, mejoras de Google y temas puntuales de tecnología. Y bueno, pues vamos a arrancar este tema. Tanta información hoy en la red, ¿no? Y tanto para compartir y demás, tanto para armar, tanto para agilizar. Y hay diferentes propuestas también de marcas muy importantes como Microsoft, puestas en la mesa. Pero lo interesante de todo esto y por qué surge el lado de la inteligencia artificial a nivel profesional dentro de las corporaciones es cómo hacemos que nuestros empleados sean más eficientes desde el lado de la operatividad. Hace mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo, me refiero a unos 10 u 8 años, donde lo que se buscaba era hacer granjas de operación. ¿Y a qué me refiero con granjas de operación? Sí, efectivamente, contrataban a un grupo de personas y entonces mandaban tareas a destajo, tareas que tenían el mismo procesamiento y solución, es decir, una conciliación bancaria, es decir, procesar un mismo pedido de un mismo tamaño de líneas. Entonces, no necesitabas expertos, necesitabas gente que trabajara a destajo y con una actividad repetitiva. Al darse cuenta de esa gran oportunidad que había, entonces se empiezan a crear los canales de mejora incorporado al tema de productividad de diferentes herramientas que ya tienen las empresas, incluso puntualmente en el tema de los CRMs o ERPs, Customer Relation Management, que son para darle seguimiento a un cliente desde la creación de la oportunidad de venta hasta su cierre, y el otro que te ayuda a gestionar todo el entorno que existe dentro de una comunidad llamada empresa, ¿no? Entonces, desde ahí ya se va viendo un ligero o un muy grande oportunidad para poder trabajar con las empresas la productividad. ¿Y por qué te cuento esto? Porque muchas de las empresas en las que colaboras de manera política también dentro de gobierno, viven y están así. Tienen un escritorio lleno de muchas herramientas donde cada una va haciendo y está topada a una actividad, pero nosotros somos mexicanos y al ser mexicanos tenemos ese chip de ver cómo le hacemos para llevar al siguiente nivel. Y a veces el siguiente nivel significa descargar software, descargar diferentes tipos de archivos, compartir
al exterior sin tener una seguridad de que la data que compartimos o con quien lo compartimos es seguro. Y así nos vamos creando ecosistemas enormes de información y de contenido, pero no necesariamente cumplen el total de las tareas. ¿Ok? Entonces, la pandemia vino a mostrarnos que la actividad dentro de las funciones humanas se pueden distribuir fuera de una oficina y que si puede ser productivo, ¿ok? No estando físicamente en el lugar, buscas herramientas para lograrlo. Y la comunicación y la forma de solucionar muchos de los problemas que para ti eran tenerlo uno a uno, evoluciona y crea un grupo diferente de herramientas fuera de las que conocemos. Y hablando claramente, nuestras herramientas laborales siempre es la paquetería de Microsoft, ¿no? El Word, el Excel, el PowerPoint, y hasta ahí teníamos nuestra tarea repetitiva, y si somos vendedores, pues salimos a vender con la presentación que nos hacen del producto y lo mostramos y regresamos, traemos el cliente, lo subimos en un software que nos dicen que tenemos que subir, y nunca habíamos visto todo el trasfondo que una pandemia nos habilitó a ver en contenido, en seguridad, en manejo de dispositivos, en mensajería. Hoy tengo el gusto de trabajar con muchas empresas que me dicen, no sé qué hacer si no tengo mi WhatsApp, pero el problema es cuando esa persona se va de la compañía. Toda la información que le di, la pierdo. O tanto poder tiene alguna persona dentro de la compañía que cuando se va, borra todo y se elimina todo el contenido que había trabajado, ¿no? Y así sea cierre de mes, no le importa, borró todo mi cierre de mes. La propuesta que hoy viene tan interesante y puesta en punto es que la manera en que hoy trabajamos cambia. Y la primera palabra que hace evolucionar esto es la inteligencia artificial. Después pensamos en dudas técnicas y lo llevamos al tema de la seguridad. ¿Cuántos de nosotros tenemos real un respaldo? No de tus fotografías, sino un respaldo de tus contraseñas, de tus accesos, de información importante. ¿Cuántos de nosotros tenemos la costumbre de digitalizar, por ejemplo, nuestras actas de nacimiento, nuestro INE, nuestras escrituras de propiedad y dejarlas en un repositorio por lo que pase? Ese es algo importante. Y ahora, todas estas herramientas en una empresa, ¿qué significan? La inteligencia artificial es el momento, es hoy. Déjame contarte que estamos viviendo ya la tercera generación, porque hay algo hacia el futuro de esta plática que tenemos que se llaman agentes. Los chatbots son algo que quedaron atrás. Ahora ya hablamos de agentes. Las dudas técnicas ya no existen, porque sea en Google, sea en el chat GPT, en la herramienta que tú utilices, se nulifican y das por válida la información que te dan. La seguridad es un tema que hoy está tomando suma relevancia. No hay semana o mes en este año que no hemos escuchado que México ha sido blanco de ataques, que algún estado ha sufrido algún ataque de información. Y quiero decirte que sin duda alguna, a veces los enemigos no están tan afuera, sino son nuestros usuarios que dejan abiertos canales, por ahí se cuelan. Y entonces el malo siempre va a tratar de picar, 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 picar hasta que consiga poder romper la piedra. Acuérdate que hay una arma muy importante, ¿no? En ese dicho que dice, después de un goteo constante, no hay piedra que no se vuelva blanda. Y así esa es la interacción que puede tener un atacante. No vamos a hablar de no, técnicamente, porque lo que yo busco con esto es que tú vayas aumentando tu vocabulario y empieces a generar dudas sobre lo que das por cierto. Porque como te repito, el tema de la inteligencia artificial y tecnologías y chats se ha vuelto una locura. Lo más importante para utilizar inteligencia artificial es que a ti te quede claro cómo la vas a utilizar y cuáles son tus riesgos de utilizarlas en versiones gratuitas y en versiones pagadas. ¿Cuál es la gran diferencia? Entonces, las herramientas hoy que tienes en tu empresa, sin importar que sea industria privada o sean gubernamentales, son lo que reflejan la ventaja competitiva.
Recuerda que en la pandemia hablábamos, o en los primeros momentos de la pandemia, era el Zoom, el Meet, el Team, y después fue evolucionando por pregúntale al chat GPT. Y había tanta incertidumbre y empezaste a crear una nueva conciencia de conocimiento y quedabas por válida y buena. Pero aquí vamos a tratar varios temas. Algo que se llama, aparte de inteligencia artificial, temperatura y contexto. Cuando hablamos de Google puntualmente, la herramienta busca que todo lo que veías en ese escritorio botado lo encuentres en una sola plataforma. Y esa sola plataforma hoy en día se posiciona con la mejor inteligencia multimodal que existe en el mercado. Y no lo digo yo, porque es la mejor inteligencia artificial, porque si bien los otros chats son herramientas y aquí es una plataforma, son cosas totalmente distintas. Lo que verás a continuación es una plataforma que está explotando 4 de los 5 sentidos que tiene el ser humano, ¿ok? Y algo que tiene sobresaliente esta plataforma es el tema de la seguridad. Google se dedica a adquirir empresas a lo largo del tiempo porque se da cuenta que no puede ser experto en todo. Y eso es algo muy bueno dentro de la colaboración. Tú cuando trabajas dentro de una empresa te das cuenta de tus habilidades, ¿no? En mi caso, para mí, el tema de la transformación digital a través de la nube me hace fuerte. Pero cuando llega un requerimiento de necesito equipamiento tecnológico, no le digo al cliente, no lo hago, no soy experta. Busco a mis aliados y ofrezco el mejor servicio para mi cliente y entonces sigo trabajando esa oportunidad. Desde el lado comercial, Google dice, o sea, yo no puedo llevar, traer, mantener, pero con todo mi poder que desde 1998 he adquirido en conocimiento, habilito todas esas nubes de conocimiento y lo pongo en las empresas que yo sé que me van a dar la siguiente visión o el siguiente paso. Y es por eso que el tema de la seguridad en Google es un punto muy notable. ¿Qué significa? Que tienen algo que se llama, por ejemplo, Data Loss Prevention, que es a través del Data Loss Prevention, tú puedes identificar y seleccionar palabras para que de ninguna manera en tu institución se pierdan documentos que tengan esas palabras, ¿no? Por ejemplo, si para mí son muy importantes las facturas, no importa que se descarguen, no importa que ante los ojos del usuario las elimine. Yo sé que esos archivos nunca se borraron de mi bóveda de información, ¿ok? Así como las facturas pueden ser INES, pueden ser números de cuenta. De esta manera, la blindas parte del error humano, ¿no? Porque no siempre el humano comete pues esos temas de borrar la información porque hoy está enojado, sino a veces sí son errores, pero hay una prevención de perder toda la información. También cuando tú pierdes un dispositivo, por ejemplo, pues hoy el celular es parte de tu vida. Realmente es una llave más para abrir cualquier cosa dentro del día a día del humano. ¿Y qué pasa cuando lo pierdes? Bueno, aparte de que empiezas con el tema de las tarjetas, dónde está toda la información, tus respaldos, por eso te lo comentaba al principio. Drive es la bóveda más segura en el mercado que existe de información. Si está en Drive, está protegido, no le va a pasar nada, porque vas a deshabilitar esa cuenta, tu @Gmail, incluso en la versión gratuita, y todo lo contenido en Drive se va a mantener seguro. Obviamente tu escritorio, puntos importantes, aplicaciones y demás se pierde, pero el contenido de datos de información no. Y hay algo muy importante. Me voy a adelantar tantitito a esto. Esto es lo que tú conoces como Google. Ajá. Todos esos modelos, desde Chrome, Gmail, tu Maps, Drive, fotos, Android, YouTube, hacer chats, documentos, Google Play, todo eso
son productos clave que hoy tenemos día a día. Por eso la integración al entorno laboral que tiene Google es muy dinámico. No tienes que aprender una nueva tecnología porque tú la manejas. Me es curioso ir a diferentes estados y ver, por ejemplo, las dependencias que tienen sus respaldos en arroba, no sé, facturación, el nombre de la dependencia, el año, arroba gmail.com. Y se llenan esos 15 gigas y van y abren otro, y abren otro, y abren otro. Pero lo interesante es que confían en esa tecnología. Pero si supieran el poder que trae la versión pagada, se darían cuenta del tema de la productividad. Y eso te lo digo porque tú seguramente eres usuario 100% de Google, ¿sí? Ya sea porque utilizas Android, ya sea por tu correo electrónico. Por tu correo electrónico, esa herramienta, aparte de ser parte de Gmail, se llama Workspace. Workspace, espacio de trabajo. Escúchalo muy bien, porque hoy la tendencia es que todo esté ya en la nube. Si tú buscas dentro de las herramientas de Google, te darás cuenta que no existe el botón guardar, porque en automático se sube, ya no hay botón guardar. Y lo que más trascendencia hace para mí en esta gráfica que te presento, en este cronograma que te presento, es cómo viene toda esta información contenida y cómo la hemos alimentado nosotros desde el 98. Desde el 98, nosotros en el buscador de Google, cuando hacíamos las preguntas y nos marcaba el tiempo de respuesta, porque hacía la búsqueda a través de las diferentes webs, también trae contigo el tema de entrenamiento, que con el tiempo se llamó inteligencia artificial. Pero en su momento, lo que hizo Google fue adelantarse casi 20 años y decir, un día me van a pedir mucha información y cuando me la pidan necesito tenerla organizada. Entonces, desde ahorita le voy a poner organización y a eso se llama PageRank, a lo que se llama tal cual poder ponerle un puntito, un index, para que cuando tú preguntes, en segundos tengas la data, ¿ok? Después toda esa información la transforma y dice, ¿cómo voy a entender lo que me preguntan en diferentes lenguajes? Por eso nace Google Translate y empiezan las primeras contextualizaciones del lenguaje humano, ¿ok? Que cuando tú decías, hello, what's up, ¿no? No lo tradujera tal cual, sino que le pusiera una interpretación. Y hoy, si te das cuenta, en el tema de la IA se ve reflejado en cómo te responde la IA. Muy humana, muy uno a uno, no te responde como un robot. Y vamos a adelantarnos en el tiempo varios años y sale OpenAI con este tema, con esta empresa en el 2015 que hace el cómo contextualizar la educación a un robot. Ajá, es decir, pregunto, me respondes, te corrijo y entonces vas adquiriendo la respuesta correcta de diferentes maneras preguntadas, pero vas adquiriendo la respuesta hacia la misma pregunta. Y con eso también Google hace algo que se llama, adquiere DeepMind, una empresa que se dedica a este tema de la investigación y de la respuesta profunda sobre conocimiento. Pero se adelanta un poco contextualizando en cuestión de marketing, OpenAI, y saca el ChatGPT en el auge de la pandemia. Y entonces, desde el 2020 a la fecha, escuchamos ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT. Con esto quiero decirte que esa inteligencia artificial es muy buena. No debes de dejarla de usar si es algo que a ti te acomoda y te beneficia. Pero en este momento no hay manera que comparemos una herramienta aislada con una plataforma que agiliza toda tu operación y trabajo. ¿Ok? Entonces, a partir de ese momento se posicionan este tema de inteligencia artificial y en el 2025 Google dice, ok, hoy saco todo mi arsenal adquirido y te presento Gemini.
mi versión de inteligencia artificial, no como una herramienta más que compite contra ChatGPT, sino como una herramienta que tiene 4 de los 5 instintos, de los sentidos del ser humano, ¿ok? Lo único que nos hace falta es el del olfato para poderlo posicionar como una herramienta que cumple 5-5, ¿ok? Y está puesta para la productividad. Y otro punto importante es el tema del contexto. Como te dije, desde el 98 aparece esta indexación con Gemini, con Google, con el tema del contexto, de qué me preguntas, cómo me respondes, y por eso cuando tú comparas las dos herramientas en la versión gratuita, tú vas a ver un Gemini mucho más respuestas amplias y un ChatGPT más corto, y podrías decir, es que es muy concreto. Bueno, a este punto te digo que si tú has visto el diario de Anne Frank, pues Google te responde por lo menos en contexto de 8 libros que tienen toda esa información, y el ChatGPT te responde con el contexto de un libro. ¿Por qué? Porque sin ningún lugar a duda, Google tiene la base de datos más grande en el mundo. No hay otra base de datos más grande en el mundo de conocimiento que Google. A la par, por ejemplo, Atlas es la nueva base, el nuevo buscador de OpenAI, se llama Atlas, puedes investigarlo. ¿Y qué quiere hacer? Reproducir el mismo modelo que hizo Google, porque ya se dio cuenta que aunque tenga una OpenAI, una inteligencia artificial muy comercial, no puede compararse con el poder que ha adquirido de una pregunta constante dentro de un buscador, ¿ok? Y bueno, hoy, ¿qué pasa en todo este mundo tecnológico? Mira que tú de aquí no vas a salir sabiendo el 100% de las inteligencias artificiales, que son muchas y muy variadas, ¿ok? Lo interesante es que sepas que si el segmento en el cual tú trabajas, operas, es de la industria agropecuaria, ganadera, si trabajas dentro de una oficina puntualmente para temas administrativos, si eres un abogado, ¿ok? Contador, ya no necesitas tener una formación pura de ingeniería. Necesitas saber perfectamente hablar con la inteligencia artificial. ¿Y qué es hablar con la inteligencia artificial? Acuérdate tus clases de la primaria, sujeto, verbo y predicado. No hay ingeniería de software, ingeniería de la inteligencia artificial, no. Desafortunadamente, a veces llego en un tema de choque y pique, ¿no? Con los compañeros que venden estos cursos de ingeniería de inteligencia artificial aplicada a los prompts. ¿Por qué? Porque se me hace un robo. ¿Y por qué? Porque si nosotros aplicáramos ese contexto de sujeto, verbo y predicado, podríamos siempre crecer y crecer nuestro prompt, que es la manera en que hablamos con la IA. Ajá, pero nosotros solamente damos órdenes muy, muy escuetas, como si estuviéramos en los picapiedra. Dame el resultado de la suma. Pues sí, pero ¿de qué suma? ¿De qué archivos? ¿Cómo lo quieres? ¿En qué modelo? ¿Ok? Genérame las citas de las consultas de una pregunta que haces. Genérame las citas modelo APA en una tabla que pueda ser exportada a mi documento. ¡Wow! ¿Cuánto creció? Pero yo le tengo que dar todo ese contexto. Y lo que pasa es que pensamos que a veces como hablamos es la manera correcta. Y así no funciona este mundo de la nube y no funciona ninguna inteligencia artificial. Por eso, cuando salen los chatbots, ¿no? Que decíamos, ¿quién nos atiende? Aeroméxico es un gran ejemplo. Aeroméxico es un ejemplo donde el chatbot ha sido muy perfeccionado y se han tenido que incorporar agentes tecnológicos. ¿Cuál es la diferencia? Un chatbot es una tarea operativa, una y otra y otra y otra vez. ¿Quieres comprar boletos? Uno. ¿Quieres aclaraciones? Dos. ¿Ok? Un agente tiene razonamiento. ¿Ok? Entonces, es importante que en esta plática tú vayas disasociando los conceptos que tú das por únicos. ¿Ok? Entonces, dentro de la inteligencia multimodal, tú vas a poder entender que
todo este tema de última generación de inteligencias artificiales se miran para que tú tengas diferentes respuestas con base a una pregunta, ya sea visual, ya sea auditiva, ¿ok? Que tengas transformación a creación de un documento, ¿ok? Lo que sigue es poder potencializar tus datos. ¿Qué haces cuando tienes una base de datos enorme? Primero te encomiendas y dices, bueno, ok, seguramente me van a pedir que limpie la base de datos. La selecciono, busco la fórmula, borrar duplicados. Siguiente, a eliminar comas. Siguiente, a partir del uso de la inteligencia artificial, le puedes pedir ya que limpie toda tu base de datos sin datos duplicados, eliminando comas, eliminando espacios, y todo eso se realiza en una sola tarea. Cuando hablamos de plataforma de desarrollo de inteligencia artificial, significa que todo debe de estar dentro de un esquema, no significa que debe de estar diferente. Es decir, utilizo la herramienta del ChatGPT para que me haga mi procesamiento de mi archivo. Lo copio, lo pego, lo mando, sino que ahí hay pérdida de información. Y en este punto quiero decirte que cuando tú utilizas todas las versiones gratuitas del ChatGPT, de Gemini, de Claudette, lo que haces es entrenar a modelos de terceros, ¿sí? No va a decir claramente tu nombre, va a decir, Lucero Urbina me compartió el archivo de nóminas de la empresa Walmart. No, no va a decir. Lo que va a hacer es interpretar perfectamente quién es el dueño y qué es la información que procesa, y en las consultas en futuro que tengan otros usuarios, les va a compartir esta información tan detallada, porque nosotros los alimentamos. Y por eso es muy importante cuando tú tienes las versiones pagadas y las versiones gratuitas. Lo gratis no es gratis siempre, tienen un pago, y todas las herramientas de software que existen en la red tienen que cobrar de alguna manera, y eso es con nuestros datos, ¿ok? Y bueno, lo último es la capacidad de robustez de la inteligencia artificial. Esta diapositiva ya te la platiqué, y esto es lo que tiene estructuradamente hablando Google, ¿ok? Está dentro de las diapositivas, está dentro de tu correo electrónico, te permite crear documentos, analizar información sin tener que salir de ninguna plataforma. Desde Drive puedes hacer la clasificación de tu documento. Hay algo que, pues los investigadores, ¿no? Sin importar que sean de maestría, doctorado, sino dentro de las mismas instituciones, utilizan demasiado y se llama NotebookLM. ¿Y para qué te sirve? Pues es un asistente tal cual de investigación. Subes las fuentes y empiezas a crear con él un contexto más grande que la visión de 4 personas tratando de resolver el mismo problema. Y quiero decirte algo, yo no busco que tu trabajo sea sustituido por una inteligencia artificial. Yo lo que busco es que tú veas a la inteligencia artificial como ese aliado que te ayuda a ser más ágil en tu operación, pero no habrá nadie mejor que tú para conocer el proceso. La inteligencia artificial te va a dar su mejor estimado, pero el experto, el que tiene esa sensibilidad, el que conoce al jefe uno a uno, eres tú. Y bueno, a partir de este punto, pues ya vamos a hablar de generaciones. Ya hablamos de cómo todo en el escritorio se ve revuelto y así se mira una empresa desde muy alto, ¿no? Ya vimos una propuesta de tener todo en un solo lugar, incluyendo inteligencia artificial, la mejor que existe hoy en el mercado, porque está dentro de una plataforma, no es una herramienta aislada. Y hoy estamos en esta diapositiva presentándote que hay una tercera generación que se llama agentes. Y eso no lo podemos detener ni tú ni yo, ¿ok? Hoy el tema de los agentes, aparte de que ya optimizaron el proceso en tareas repetitivas, ahora se les introduce un tema de inteligencia y de razonamiento para una propuesta diferente a los 5 proceder. Es decir, cuando hablamos de programación, nada más hay 2 salidas, o pasa o no pasa. Cuando utilizamos agentes, es pasa o no pasa, y si no pasa, y si pasa, se van abriendo los canales. La idea de utilizar agentes en el mercado es que
tú, aparte de reducir ese tema que tienes en la gente haciendo lo mismo, al tener razonamiento incorporado en los agentes, puedas dedicarte más tiempo a hacer lo que debes de hacer y no hacer la operatividad. Es decir, si tú tienes que clasificar archivos y entonces encuentras un agente que te clasifique los archivos introduciendo tú toda la información, desatas el tiempo que tienes amarrado para eso, que más o menos representa el 30%. ¿Ok? Entonces significa que en una jornada laboral liberas un día de operación. Trabajas 5 días, pero con el uso de la IA y agentes puedes tener 4 días para dedicarte a lo que tienes que hacer y uno para definir nuevas cosas. Y esto nos lleva, por ejemplo, a esta herramienta bien padre que se llama NotebookLM. No sin antes recordarte cómo está el escritorio de Google para que tú lo veas. Estas versiones que yo te muestro son las versiones avanzadas y con licenciamiento pagado. En las versiones gratuitas tú no tienes la posibilidad de acceder a este nivel ni almacenamiento ni de procesamiento de datos, ¿ok? La Universidad Autónoma de Guadalajara tiene un convenio educativo con Google y nos presentan la versión Workspace for Education. Entonces, si tú eres estudiante y estás en esta plática, qué gusto que estés acá, explota esa licencia pagada que ya hizo favor de darnos la universidad para que puedas trabajar desde su versión educativa. Desde la versión comercial pagada, este es el entorno de Gemini, como lo ves, ¿ok? Y aquí te permite seleccionar qué quieres hacer. Deep Research es una inteligencia muy importante hoy en día porque cuando tú consultas una inteligencia artificial, a diferencia de Google, tu buscador, Google te dice de dónde sacó la respuesta a tu pregunta. En cambio, cuando consultamos cualquier chat de inteligencia artificial, nos da una respuesta y asumimos que es la correcta, pero no conocemos su nivel de temperatura. ¿Qué es la temperatura en la inteligencia artificial? Es la capacidad y flexibilidad que tiene para adaptarse al conocimiento, ¿ok? Es decir, a mayor temperatura va de 0, 1 y 2, ¿ok? Topado. A mayor temperatura le doy la oportunidad que parezca caballo desbocado, que me traiga todo lo que encuentre, sea hasta desviaciones de información, no importa. A menor temperatura le digo, hey, no, cierra ese filtro, haz un embudo y que sea una información fidedigna, más confiable, donde muchas fuentes hayan hecho esa misma consulta y haya tenido respuestas muy apegadas entre ellas a darme ese resultado que estoy buscando. Para eso sirve el Deep Research. Crear videos que se llama VO3. Hace una semana estábamos en VO3, que son videos de hasta 3 segundos, ¿ok? Hay una licencia en específico para eso, pero en la versión que tenemos nosotros te permite crear hasta 3 videos por día, ¿ok? Porque es mucha demanda y puntualmente para eso existe, te digo, una licencia independiente, pero por día puedes utilizar 3. En la creación de imágenes es lo que salió como Nano Banana. Nano Banana te permite de la misma manera crear imágenes hiperrealistas, ya sea de imágenes propias o que le pidas a partir de una orden. Canvas es una herramienta que de verdad me encanta porque en vivo y a todo color puedes crear hasta sitios web. En acción vamos a ver cómo opera eso y en lo que se da, nosotros podemos seguir operando dentro de las inteligencias artificiales que tiene Google. Y la última que tiene es un aprendizaje guiado. ¿Qué significa aprendizaje guiado? Ok, tal cual te pregunta, ¿qué quieres hacer? Bueno, nada más voy a poner una. Entonces, ¿qué significa el aprendizaje guiado? Significa que es un tutor.
Cuando no conocemos algo, él nos va a mostrar, la tabla completa y te va a decir un ejemplo de cómo lograr su aprendizaje. A partir de ahí yo podré interactuar más o menos. Esto es algo muy sencillo, pero por ejemplo podría trabajar con balance de fórmulas, cuadrar un presupuesto, crear presupuestos, puedo incorporarle datos, ¿sí? Puedo subirle archivos y entonces pedirle que me enseñe a cuadrar, por ejemplo, presupuestos con base a la información que le doy. ¿Ok? Y del otro lado, que lo dejamos creando un sitio web, en apariencia tú vas a ver cómo está generando todo el HTML en segundos para que podamos tener este sitio web de agencia de ayuda. La instrucción fue crear un sitio web de una dependencia que se dedica a la distribución de apoyos a damnificados. No le subió absolutamente nada, solamente esa instrucción. Y si tú te das cuenta, pues tiene toda la cara de un sitio web muy, muy bien elaborado. Y tú me vas a decir, oye, pero esto le quita la chamba a los diseñadores web. Para nada. Yo creo que esto le da una oportunidad a todos los diseñadores web, a toda la gente que trabaja para mejorar todavía y como cliente tener una idea de lo que necesita, ¿no? Porque el problema es cuando creas tu logo de tu empresa, tú tienes 1000 cosas en la cabeza y que quieres un nodo redondo y que cuadrado no, porque significa que eres muy no sé qué. Pero ¿qué tal interactuar con alguien que te ayude y vas con el experto a que te lo perfeccione, a que lo hecho a mano tenga todavía más poder? Es muy difícil entrar a empresas, ¿no? Y te das cuenta que ya todo lo están llevando a inteligencia artificial y ahora el paradigma que es y que yo he visto es, bueno, ¿lo hiciste con inteligencia artificial? Sí, nos apoyamos de herramientas. Ah, ok. ¿Y por qué cuesta lo mismo que si no usaras inteligencia artificial? Ese paradigma nos vamos a enfrentar próximamente, el por qué tiene el mismo valor un producto hecho con inteligencia artificial que un producto hecho desde los adentros del ser humano. Y esa es una discrepancia que viene muy fuerte y por eso creo que es muy importante conocer las herramientas operativas para que tengamos esa contextualización, ¿no? Porque mi respuesta inmediata es este es como el que usted quiere, pero atrás hay mucho más que crear, no solamente es esta visión, ¿no? Este es un primer paso. Y desde el otro punto de vista es enséñame, porque no siempre tengo un tutor y necesito aprender. Esto se aplica para códigos de programación, prácticamente para todo. Y hablando sobre la herramienta estrella, a la cual me refiero como parte de esas inteligencias multi hechas, es esta que se llama NoBookLM. NoBookLM me permite subir hasta 300 fuentes en su versión pagada. En la versión gratuita te deja subir 50 fuentes. Muy importante, recuerda que al subir en las versiones gratuitas, tú estás entrenando modelos. En las versiones pagadas no entrenas modelos porque toda la información es tuya. ¿Ok? Cuando subes información, puede ser desde tu Drive, puede ser sitios web, YouTube y texto. En este caso, hice un ejemplo para un fiscal que estábamos platicando estas herramientas y entonces obviamente toda la información que tú ves aquí es ficticia, no se sube absolutamente nada real, ¿no? La idea es que puedas ver nada más cómo se trabaja con la herramienta. Tú subes todas las fuentes y de entrada todas las inteligencias de Google te presentan ya un resumen de lo que trata. Si abres un documento de Google, te va a decir trata de este resumen. Si abres, es más, tu correo electrónico, cuando introduces Gemini, luego te va a decir cuál es el resumen de toda esta información. Entonces, la idea de todas las inteligencias de Google es que puedas tener ya incorporado esta primera vista, un resumen, que ya no pierdas el tiempo a ver, vamos a ver de qué trata. Lo interesante va a ser el contexto que tú le vas a dar a todo esto.
Entonces, por ejemplo, este era un fraude corporativo de un esquema de empresas fantasmas. Se sumen las actas constitutivas, el informe de la Auditoría Superior sobre lo que hay, también se sube un relato de hechos tras una denuncia realizada, se sube una tabla de montos sobre los montos más relevantes que hicieron notar esta discrepancia entre la información que se da. Lo interesante de aquí, después de leerlo, es que te crea diferentes tipos de visiones. Por ejemplo, te permite crear este mapa mental de todo lo que tiene la información. Entonces, viene a partir de un fraude corporativo y su responsabilidad administrativa. Estos son los 4 puntos más importantes y entonces empieza a abrir el esquema. Si yo le doy clic en mecanismos de desvíos de recursos, me dice se crean las empresas fantasmas, hay facturación de servicios intangibles, procesos de aprobación viciados y detección de colisiones, ¿no? Y aún así vuelvo a abrir y me desata todo y cada uno. Por ejemplo, el proceso de aprobación es viciado, dice que viene por un contador llamado Ricardo Morales, hay omisiones de controles internos, y así va desglosando punto a punto de acuerdo a toda la data que yo le pueda subir y compartir. Recuerda, en este punto son hasta 300 fuentes. Desde otro punto de vista, me genera audios y videos, ¿ok? Y tú me vas a decir, oye, ¿por qué te generaría un audio? ¿Para qué me interesa generar un audio? No siempre puedes estar enfrente de una computadora. La idea de esto es de que si te genera un audio como el que tengo acá, me permita, ¿no?, llevármelo o escucharlo o tenerlo para cuando sea el mejor momento y poder seguir llevando el contexto de toda esta información a donde yo quiera sin estar dependiendo de una plataforma, ¿no? A lo mejor ahorita no me puedo conectar a NoBookLM, pero ya tengo el audio generado y lo escucho. Bienvenidos. Hoy vamos a clavarnos en unos documentos, pues, bastante interesantes que nos llegaron. Así es. Tenemos un acta de asamblea, un informe de auditoría forense que, híjole, parece destapar cosas serias, el testimonio de un ex contador y también cachitos de la Ley Mexicana de Responsabilidades Administrativas. Exacto. Son como piezas de un rompecabezas, ¿no? Y al juntarlas, pues parece que se revela un panorama de un presunto fraude corporativo bastante. Bueno, ya hasta ahí la vamos a dejar, si no nos van a decir quién fue el fraudulento. Y el punto es que si escuchaste las dos voces, aún en la versión en español, tú no puedes interactuar con el audio. En la versión en inglés, tú sí puedes interactuar con estos dos agentes, ¿ok? Y entonces generas prácticamente, pues, ya un episodio, un podcast, y ellos dos te generan esa interacción, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, y tú como tercero, ya generas esa interacción para conocer el detalle, el punto y poder analizar de mejor forma estos temas. Pero esto no acaba acá. Desde el punto de vista visual, también tienes una oportunidad de mejorar esa presentación y ese conocimiento y análisis de datos. A ver, ¿cómo se ve un fraude corporativo de 30 millones de pesos? No es como en las películas. No hay alarmas ni sirenas. Es algo mucho más silencioso, que se esconde en documentos, en actas, en firmas. Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar un caso real, siguiendo el rastro del dinero desde las minutas de una junta que parecía de lo más normal hasta un informe de auditoría forense que, bueno, lo destapó todo. Y todo, absolutamente todo La parecía idea estar en es que regla. tú veas Echemos un ojo a la agenda de esa junta. la ¿Qué se calidad discutió? Pues miren, que se aprobación de tiene estados financieros, normal. para este Ratificación tipo de un de contrato de servicios de presentaciones. consultoría Sí se especializada. escucha el audio, ¿no? Ok. Puro del video. Aprobación de bonos extraordinarios para el Consejo. Bueno, y lo más importante, todo aprobado por el 100% de los accionistas, Ricardo Morales y Arturo Peña. Bueno, asumo que sí se escuchaba bien el audio de este video. Ok, gracias Leticia, muchas gracias. La idea de toda esta inteligencia artificial es que ustedes vean que a este nivel ya vamos progresando. Desafortunadamente, no siempre tenemos acceso a estas herramientas porque sí tienen un costo. Y cuando me dicen, oye, pero es que es muy caro, no, la verdad no es caro. Cuando tú utilizas esta herramienta para una cosa,
Claro que es muy caro, pero si tú le sacas provecho a este goflecito que aparece, ustedes se van a poder dar cuenta que el consumo de licenciamiento vale toda la pena y por eso las versiones pagadas de esta o de cualquier herramienta que tú utilices valen la pena. En este punto ya hablamos de cosas distintas, porque por lo menos en NotebookLM, de aquí tú lo compartes, lo descargas, puedes integrar a varios compañeros para que puedan interactuar, perdón, en este análisis, ¿ok? Y todos van bajo el mismo ecosistema de Google. No necesitas copiar y pegar, no necesitas mandar la información, creas grupos de trabajo, tienes un esquema de comunicación claro, todo está blindado, toda tu data que generes en estas herramientas está blindada y no hay oportunidad de pérdida de datos, ¿ok? Entonces, Notebook es lo nuevo que tiene Google hoy en día, y nuevo me refiero a que salió en octubre. Ahora, ¿qué viene hacia el futuro? Pues hacia el futuro, realmente Notebook representa imagen, video, música, audio y traducción. Pero si tú los quieres ver materializados en productos, sería Nano Banana, Google Video 3, Lyria, que te permite crear música a partir de texto. Shirk, que es lo que ustedes hicieron, escucharon a dos personas interactuando, o parecía que eran dos personas, eran dos agentes, y algo que sí seguirá marcando la diferencia en cuestión de inteligencia artificial es la traducción. El modelo de interpretación, ¿me explico? O sea, el WhatsApp es el qué onda, ¿no? Pero no solamente es el qué onda, es el qué hay, qué pasó. Entonces, de acuerdo a la región, de acuerdo al país, ya se va generando una contextualización más profunda y a partir de ahí viene la integración de análisis también y de integración de data. Y bueno, a esto yo le declaro y lo llamo el tablero del despecho de cuando te están robando, ¿ok? Porque cuando te están robando y te están hackeando, así suena. Quieren tu identidad, filtran tus datos, son los administradores, tienen tu contraseña. Así es como se ve el tablero de un hacker. Busca toda esa data que para ti en algún momento fue despreciable, pero para ellos fue totalmente necesaria para pedir un rescate. ¿Ok? Y en este tema, como te lo comentaba al principio, Google tiene Drive. Así es como nosotros conocemos nuestra seguridad. Claro que internamente tiene muchos más controles, pero quiero decirte que Drive es la bóveda más segura. Hay un premio para quien desate Drive y pueda atacarlo. Y no se ha podido cobrar ese premio multimillonario hasta la fecha. Y recuerda qué pasa todo el tiempo. Queriendo o no, tú compartes Drive a diestra y siniestra, porque es muy ágil subir ahí los documentos, descargarlos y demás. Se acabó el Drive de tal cuenta, pum, creas otra y otra y otra. Y no mides ni cuidas los privilegios que tienes dentro de esos Drive, ni midas ni cuidas el decir, bueno, si ya la carpeta ya no se utiliza, hay que darla de baja o le quito los permisos. Tú dejas que esa información siga moviéndose alrededor de toda la red o de esas personas que lo comparten. Porque si bien yo te puedo decir, nadie se va a meter a robarte esa data, pues tú no sabes a quién lo compartes, qué va a pasar con esa información, ahí se rompe. En este tema ¿cómo se llama? Flanqueo de información, hay algo muy importante que tiene Workspace y que es el tema de alertas. Cuando tú vas a ser o quieren ser atacado o están buscando atacarte, pues en ese punto existe esas alertas donde te dicen, hey, o sea, ya sabemos que le debes a Coppel, ¿no? Pero ya llevas 1000 correos de Coppel, o sea, algo está pasando, tienes que tener cuidado porque seguramente hay alguien cuyo objetivo es tu cuenta, ¿no? Hay algo, no sabemos qué, esa es tu responsabilidad como usuario, tener las protecciones necesarias. Y recuerda algo también muy importante, que toda esta violación de datos no necesariamente viene de que subí un archivo, no.
Viene porque nuestro correo lo utilizamos para diestra y siniestra dar de altas en aplicaciones que solamente utilizamos una sola vez, lo compartimos, lo dejamos y le decimos, ay, toma mi contraseña X. Esa parte que nosotros decimos X, esa parte vale mucho, porque no sabemos, esto es como un contagio, se lo presto, se lo doy, pero realmente no sabemos en qué termina el uso de esa contraseña. Cuando tú te das de alta en aplicaciones Temu, Shein, esas aplicaciones están a diestras y yo creo que hasta están pagadas para que las violen y puedan extraer las contraseñas que están guardadas allá y entonces busquen entrar a tus buzones y puedan desde ahí causarte algún daño. Recuerda, muy importante, revisar siempre los dominios de quien te escribe para que tú hagas el replay. Nunca des un clic, nunca, 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 a un link que existe en un correo sin antes verificar su originalidad y cómo es desde el dominio de su correo. Y para todo el tema bancario, una llamada te puede ahorrar millones de pesos. Mejor contacta a tu agente bancario si es que estás llevando anuncios. Y lo peor que nos puede pasar, ¿no? Es que le demos clic a cosas que ni utilizamos, ¿no? O sea, me llega publicidad del banco HBC donde yo ni soy usuario y me dicen, tus puntos se van a vencer, reclámalos ahora. Y ahí voy y le abro el archivo y le pico y entonces viene una descarga de un software malicioso, pero ¿por qué lo hiciste? O sea, no, tienes que ser un usuario consciente en el presente para que no puedas ser presa fácil de todos estos malandros que están en la red buscando una opción para poder descargar de ti, pues lo más importante de las empresas, de ti, de las empresas, que es su información, ¿no? ¿Por qué? Porque se vende muy bien para competidores, para hacer el benchmarking y pues también en tu caso sirve para generarte angustia, mortificarte o en algún caso presionarte para alguna estafa mayor. Y bueno, la semana pasada salió Gemini 3, ¿ok? Entonces, creo que vendrá en un futuro, a lo mejor el próximo año, platicaremos sobre todas las ventajas que ahora ya es Gemini 3, con este razonamiento multimodal de los 4 sentidos de 5, cómo tú puedes tener agentes integrados ya desde tus aplicaciones sin tener que pagar otros tipos de software y cómo hay herramientas ya de planificación y de mejora. Quiero enseñarte algo muy breve antes de que concluya esta plática. Fíjate que vamos a ir a mi bóveda secreta, que es mi Drive. Voy a abrir algún archivo que tenga de maestría en formato PDF. Déjame buscarlo. Ok, este es un texto que es parte de la bibliografía que nos da la maestría en gobierno electrónico. Y si te das cuenta, ya empieza pues el tema de la IA, ¿no? Ya me hizo un breve resumen de qué trata y a partir de este momento yo ya puedo preguntarle al Gemini, voy a hablarle sobre el ISO 9000. Va a ser una lectura de todas las 203 hojas que existen en el archivo y entonces sin necesidad de subirlo a ninguna otra plataforma, sin necesidad de abrir ninguna inteligencia artificial adicional, me trae lo que busqué y me dice obviamente mi punto de desde dónde lo saqué. Claro que está bien que me diga que no soy el propietario porque este es un archivo que yo descargué, pero bueno, si esto lo hizo para un PDF, imagínate qué no puede hacer. Incluye también, por ejemplo, temas de firmas electrónicas y aprobaciones, porque si bien algo que nosotros tenemos dentro de las compañías es hablar de transformación digital y agilizar el proceso y demás, el tema es que uno, el proceso, quién sabe cómo está, y dos, necesito diseñar la herramienta. Bueno, la nueva tendencia es, oye, si ya tienes la herramienta,
¿por qué no agilizas el proceso? Y, por ejemplo, esto de flujo de aprobaciones y el flujo de la firma electrónica no es la del SAT, pero se vale como un documento válido porque lo que me explicaba un abogado, cuando tú estás dentro de una organización pública o privada, al asignarte una cuenta de correo electrónico, se te asigna una identidad válida con tu nombre. Tú firmas papeles donde te asignan que efectivamente lu@datacloud.com pertenece a Lucero Urbina. Y al menos que perdieras la identidad, pero tú tuviste que haber hecho una denuncia de pérdida de identidad de correo electrónico, podría ser que tú no seas esa persona que firmó ese documento, aunque sea de manera virtual, ¿no? Y aquí te das cuenta cómo las economías se reducen, porque si es para agilizar un flujo, está perfecto tener ya una firma digital incorporada a mi proceso sin tener que incorporar ahora software adicional a hacer todas mis actividades. Y bueno, pues con esto me despido. Fue una plática pues muy nutrida. Les agradezco muchísimo el tiempo que me dedicaron el día de hoy. Me regreso a la presentación donde están mis datos. Pues soy parte de la maestría todavía de gobierno electrónico, muy feliz. Y muchas gracias. Cualquier duda que tengan, de verdad, contáctenme. Ahí está mi celular. De forma directa me pueden contactar y con gusto puedo apoyarles. Gracias por acompañarnos en esta conferencia, donde se dio un recorrido por las capacidades y aplicaciones de Gemini, la IA de Google. Hoy hemos visto cómo esta herramienta puede convertirse en un aliado estratégico para potenciar nuestra productividad, creatividad y toma de decisiones. Lleven consigo estos conocimientos y exploren todo lo que Gemini puede hacer por ustedes. Integren sus funciones en sus proyectos diarios y descubran nuevas formas de simplificar tareas, generar ideas y alcanzar sus metas. La inteligencia artificial es un viaje de descubrimiento constante, y herramientas como Gemini están aquí para acompañarnos en cada paso. Hasta la próxima.